Bueno, finalmente así están las cosas y por eso mismo lo convocamos al diputado nacional por la Unión Cívica Radical, Alfredo Vallejos, quien está en línea. Gracias por atendernos, diputado Vallejos. ¿Cómo le va? Bienvenido a Canal 13. ¿Qué tal, Marco? Un gusto estar en contacto con vos y tu audiencia. Igualmente, estimado, igualmente. Bueno, Vallejos, ¿qué pasó ayer? ¿Cómo podríamos definir una lectura política de lo que ha sucedido con la ley ómnibus, según lo vivió usted en el recinto? Bueno, creo que todos estamos al tanto de lo ocurrido ayer en la Cámara de Diputados. La verdad es que la semana pasada se había obtenido la aprobación en general del proyecto de, como se denomina, ley ómnibus, como se conoce. Bueno, el día de ayer a las 14 estábamos convocados después de un cuarto intermedio para tratar el proyecto en particular, después de votar positivamente los primeros artículos. Lamentablemente nosotros lo veníamos advirtiendo, ¿no? Había cuestiones que desde los distintos bloques se habían planteado, y esto tiene que ver con, recordemos cuando se empezó a hablar de la ley ómnibus, una inflexibilidad inicial por parte del oficialismo. Afortunadamente después eso se pudo superar. De los 600, casi 700 artículos más los anexos, una parte de ellos fue retirado por el oficialismo. Otros pudieron modificarse, pero lo cierto es que llegamos a la sesión de ayer con algunas diferencias en algunos de los bloques, entre ellos el nuestro. Pero bueno, el oficialismo decidió avanzar con el cuarto intermedio sin haber consensuado acabadamente cada una de las votaciones, ¿no? Yo creo que hay un poco de impericia, lamentablemente, por parte del oficialismo. En lo particular, yo voté a favor todos los artículos, tanto el que se votó en general la semana pasada como los que se votaron en particular ayer. Pero bueno, lo cierto es que hay algunos incisos que fueron rechazados, y esto generó que el oficialismo pidiera un cuarto intermedio, y después de ese cuarto intermedio pidiera enviar el proyecto a la comisión, a las comisiones nuevamente, ¿no? Claro, yo destacaba eso, diputado, que tal vez fue la impericia o el apuro, porque si hubiesen pedido un cuarto intermedio, tal vez la ley podría seguir tratándose. Que vuelva a comisión significa, según otro artículo, que vuelva todo a foja cero y se borran todos los dictámenes. Corríjame si no es así, tal vez le faltó un poquito más de conocimiento, ¿no?, del trabajo parlamentario. Sí, efectivamente, esto es así. Habían otras, existían, conforme a lo que establece el reglamento, otras soluciones, otros caminos por seguir, pero bueno, fue la decisión del oficialismo, ¿no? Yo creo que esto tiene que ver con, nosotros lo dijimos desde el principio de nuestro bloque, nosotros teníamos y tenemos la intención de colaborar con el gobierno. Los argentinos y los correntinos votaron un cambio. No es el cambio que nosotros propusimos en nuestro sector, pero los argentinos y los correntinos votaron un cambio, y teníamos y tenemos la intención de seguir colaborando con el oficialismo. Pero también el oficialismo tiene que hacer su parte, ¿no? Cuando hablamos de que de 257 diputados, el presidente tiene menos de 40, esto exige agudizar la posibilidad de dialogar con los distintos bloques, mucho más con los bloques como el nuestro, que teníamos, reiteradamente lo hemos dicho, la intención de colaborar con el Ejecutivo, y lo hemos hecho en el análisis de cada uno de los capítulos del proyecto de ley. Es más, nosotros cuando se empieza a analizar esta cuestión semanas atrás, recordemos que en una primera instancia tuvimos lo que se trata el plenario de comisiones, de las tres comisiones que entendían en el proyecto. Posteriormente se recibieron a organizaciones civiles, sociales, ONG que tenían algún aporte, algún reclamo para hacer en una segunda semana, pero durante todo ese periodo nosotros abordamos el análisis de la normativa o del proyecto capítulo por capítulo, artículo por artículo. Inclusive nosotros utilizamos un esquema de semáforo en nuestro bloque, es decir, pusimos en verde todas las cuestiones que estábamos en condiciones de avanzar directamente, en rojo las que rechazábamos, como la cuestión de dejar sin efecto la movilidad jubilatoria, lo dijimos desde el primer momento, o la cuestión de las retenciones, que también después se trabajaron. Y en amarillo, todas aquellas cuestiones que debían ser trabajadas o consensuadas entre los distintos bloques, es decir, aquellos puntos que estando en amarillo nosotros pretendíamos que pasaran a verde, seguramente a partir del diálogo y el consenso al que se podía llegar entre los distintos bloques, ¿no?
Esta claro. forma de trabajar de nuestro bloque se terminó popularizando y la terminaron usando todos los bloques dialoguistas. Ujú. Pero lo cierto es que el oficialismo, no solamente este, ningún oficialismo puede entrar a una sesión como pasó ayer, a ver qué pasa, o sin tener certeza de cuál va a ser el resultado de la votación en cada uno de los artículos y de los incisos, llegado el caso, ¿no? Claro. El oficialismo, cualquiera fuere, tiene que entrar a una sesión con la certeza de cuál va a ser el resultado. Lamentablemente no, ahí hubo, como decías vos, una falta de pericia desde el punto de vista político y desde el punto de vista legislativo que nos llevó al escenario con el que nos encontramos en el día de ayer, ¿no? Claro, Vallejos, usted es un hombre de amplia trayectoria política y por ahí yo entiendo, porque lo escuché al doctor Gustavo Valdés hasta ayer defender a muerte a Javier Milei para que la ley ómnibus salga. Hoy creo que los gobernadores con el comunicado se sienten un poco atacados porque es mentira que lo han traicionado a Javier Milei. Creo que esto también no solo es tirar más leña, sino en vez de recoger un poquito el lazo, tratar de congeniar estrategias, seguimos tirándole más leña al fuego, ¿no? Es fundamental, me parece, para cualquier gobierno analizar los pasos que va dando y ante una dificultad como la que tuvieron ayer, me parece que, primero que no hay que meter a todos en la misma bolsa, yo creo que Claro. desde el oficialismo hacen una distinción ahí respecto a algunos gobernadores puntualmente, entre el que no está el nuestro, pero lo importante también es la posibilidad de hacer una autocrítica, ¿no? Es Ujú. decir, y esto creo que lo debemos hacer todo en la política y en la vida, cuando encontramos alguna dificultad. Entonces el oficialismo lo primero que tiene que hacer es analizar qué hizo y qué no hizo. Cuando decía anteriormente, tengo menos de 40 legisladores en un cuerpo de 257, yo tengo que asegurarme que todos aquellos bloques dialoguistas que han expresado y han demostrado, como el nuestro, la intención de apoyar, porque nosotros debemos destacar esta cuestión, ¿no? Ujú. La foto que demuestra que la oposición dialoguista estaba en condiciones y tenía la intención de acompañar es la votación en general de la semana pasada, Claro. eso, y que fue afirmativa. Sin la oposición dialoguista, sin los bloques que manifestaron su intención de colaborar, esto hubiese sido imposible. Ujú. Entonces ese es el primer dato que el gobierno debe tener y que me parece que todos los argentinos tienen, ¿no? Pero el capítulo de la votación en particular es una cuestión muy sensible en la que se debió haber trabajado de otra forma. Creo que el oficialismo lo que tiene que hacer antes que nada es una autocrítica y ver cuáles son las herramientas que pudo haber utilizado o no utilizó, porque, insistimos, la predisposición por parte de no solamente del bloque de la Unión Cívica Radical, también de parte del bloque de Hacemos Coalición Federal y del bloque de Innovación Federal estuvo y estuvo siempre, pero lamentablemente no se avanzó en el análisis de cada una de las cuestiones que se plantearon en algunos artículos y en algunos incisos. Claro. Ahora, ¿cómo sigue esta historia, Vallejo? ¿Qué le dice su termómetro político? ¿Realmente puede avanzar este año? ¿Está semi desmantelada la ley ómnibus? ¿Se puede llegar a un acuerdo? ¿Cómo ve esta historia? ¿Cómo continúa? Bueno, lo primero que tenemos que decir, y aprovecho la oportunidad, yo la verdad es que lamento la reacción que ha tenido el oficialismo, Ujú. armando una especie de lista de quienes considera que colaboraron y los que no, a los que consideran traidores. Yo creo que esa no es Sí. la forma de construir en política, no es la metodología de trabajo que los argentinos están esperando de su dirigencia política. Y en el sentido de tu pregunta, yo creo que la reacción inicial no ha sido favorable por parte del gobierno, porque si se trata de construir consensos hacia adelante, estas actitudes no ayudan. El efecto inicial que tiene la decisión que se tomó ayer, en última instancia, es que vuelve todo a foja cero. ¿Qué quiere decir? Se Ujú. pasa el proyecto nuevamente a las comisiones y queda ya sin efecto la aprobación de la semana pasada, es decir, la Claro. aprobación en general y también la aprobación en particular de algunos artículos del día de ayer. Pero bueno, Ujú. hoy por hoy la decisión la tiene el oficialismo y uno no puede, la verdad, dejar de lamentar cuál ha sido la reacción inicial. Yo creo que inclusive hay gente que fue como candidato a legislador y que es legislador por el oficialismo que votó en contra ayer de algunos artículos. Entonces, me parece que esa es una cuestión que debe observar también el oficialismo antes de atribuir
responsabilidades a una oposición dialoguista que desde el primer momento manifestó que estábamos de acuerdo y listos para colaborar con el cambio que la Argentina necesita, ¿no es cierto? Nuestra posición no va a cambiar, o por lo menos puedo hablar en lo particular, ¿no es Eso cierto? le iba a Nosotros hemos preguntar si van a seguir decidido. apoyando al presidente más allá de todos estos vericuetos, ¿no? Y lo que pasa es que, más allá de algunos exabruptos que tuvo el presidente lamentablemente contra los legisladores, Ujú. inclusive algunos puntuales contra los legisladores de la Unión Cívica Radical, nosotros no podemos hacer depender nuestra decisión cuando analizamos un proyecto de ofensas o de elogios. Me parece que un dirigente político no debe manejarse de esa forma. Nosotros vamos a analizar cada una de las iniciativas que envíe el Ejecutivo o que surjan del Pleno del Cuerpo en función de si son convenientes o no para garantizar el cambio que los argentinos votaron. Seguramente si sirven para garantizar ese cambio a nuestro juicio, nosotros vamos a estar acompañando. Y aquellas iniciativas que entendemos que no van en ese sentido, lógicamente no van a tener nuestro apoyo. Pero nuestra idea o nuestra predisposición siempre ha sido la de escuchar el mensaje que los argentinos y los correntinos dejaron en las urnas el año pasado y actuar en función de este mensaje. Pero el oficialismo tiene que hacer su parte, ¿no? Totalmente, me parece muy correcta su postura, diputado. Le agradezco mucho su tiempo, Alfredo Vallejos, por estar con nosotros aquí aclarando un poquito esto y bueno, ojalá que Javier Milei logre ese instrumento, la gente lo votó, hay que acompañarlo y terminemos con estas peleas de perros flacos que poco ayudan al país y tiene que ser con respeto, diputado, porque si no, no va Va, la cosa, ¿no? así es, vamos a esperar que se pueda encontrar el camino para llegar a ese objetivo. Muy bien, gracias Alfredo Vallejos por su tiempo, el diputado nacional por la Unión Cívica Gracias a ustedes. Radical. Hasta cualquier momento hablando con nosotros, lamentablemente lo decíamos, ¿no? La impericia, yo creo que fue impericia, porque cuando el diputado dice, pido la vuelta a comisión, ¿cómo a comisión otra vez? Caen todos los dictámenes, hay un artículo, no recuerdo ahora el 200 cuánto es, no pudo venir el doctor Sosa que lo iba a explicar mejor técnicamente, pero alguien se equivocó y cuando se dieron cuenta que se equivocaron, otros diputados gritaron. ¿Y qué le dijo Martín Menem? Ya votamos, ya está, ya fue. Hasta Menem no sabía dónde meterse y eso pasa por ahí cuando uno quiere lograr las cosas apresuradamente, sin saber si tenés los números. Es muy difícil el trabajo parlamentario y es mentira que algunos gobernadores lo hayan traicionado a Javier Milei. En Corrientes yo tengo entendido que de ninguna manera fue esa la situación. Lo acaba de decir Alfredo Vallejos. Hemos intentado acompañar al presidente más allá de todos los exabruptos, pero se equivocaron ellos, no nosotros. La estrategia y la falta de pericia parlamentaria lamentablemente hizo caer la ley ómnibus. Y ahí recién íbamos a ver qué tan bueno era Milei como presidente, lamentablemente, ¿no?